La inteligencia artificial hoy en día se ha convertido en una realidad. Y con esto nos llega la duda posiblemente a todos y a la sociedad moderna de cómo va a ser en el ámbito laboral y cómo se va a aplicar. Pues con base en esta duda queremos explicarles y hacerles un breve resumen en este video de qué es lo que dicen las facultades más importantes de tecnología hoy en día acerca del tema y cómo se implementará en el ámbito laboral, no como una amenaza, sino como una optimización de los recursos y sobre todo una ayuda para el personal de trabajo. Ante la duda y en primer lugar, según un estudio del MIT reciente, bastante reciente, la automatización de los mercados es un fenómeno relativamente moderno. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente para su implementación o para que se pueda automatizar un solo mercado en una sola especialidad de ese mismo mercado, tomaría o costaría por lo menos de unas 4 décadas. Lo segundo es que económicamente hoy en día no es del todo posible. En ese entonces la preocupación o de que sea una amenaza para los individuos y los trabajos individuales no es tan real. ¿Qué quiere decir esto para nosotros, los que aspiramos a un trabajo como jóvenes o los que ya tienen una posición de trabajo? Que no hay de qué preocuparse porque se señala que es más que nada una herramienta complementaria y bastante beneficiosa al ampliar los marcos del mercado. Entonces, podemos decir que la población laboral va a poder, digamos así, ampliar su capacidad de trabajo con una herramienta complementaria y las automatizaciones no serán del todo necesarias en el futuro, pues el MIT señala que al fin y al cabo la obra humana o la materia prima humana como personal de trabajo primará ante la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿qué impacto económico puede tener esto? ¿O cómo desligamos la preocupación económica acerca del tema? Bueno, según un estudio del Foro Económico Mundial, básicamente 85 millones de empleos se señalan que pueden estar en riesgo de ser reemplazables o que van a tener modificaciones con base a la automatización de los trabajos. Ahora, si bien es una cifra preocupante, también señalan que al fin y al cabo va a ser subjetivo porque con base a las automatizaciones y la herramienta complementaria que será la inteligencia artificial, porque no será una materia prima, existe la posibilidad y realmente se recalca que va a haber la necesidad de más o menos, estamos hablando de 95 millones de trabajos nuevos y nuevas tareas que vienen de la mano con las automatizaciones de las herramientas complementarias, así como se les denomina en el artículo del Foro Mundial Económico. En ese entonces, podríamos decir que no solo el MIT, sino que también, que es lo teórico, sino también nuestro margen económico social, como lo señala el Foro Mundial Económico, esclarece que la situación no es una amenaza y no se debe polarizar negativamente el desarrollo de las inteligencias artificiales y su aplicativo en el ámbito laboral. Porque si bien al fin y al cabo puede que sea una gran materia complementaria, no será una materia prima, pero modificará muchos trabajos, lo cual llevará, como en todas las revoluciones industriales o todos los avances de la humanidad, a generar nuevas posibilidades de trabajo y tiene un margen positivo esos nuevos trabajos que puede generar, como lo vimos en el estudio del Foro Mundial Económico. Y es un margen, digamos así, negativo un poco más bajo, es una tasa mucho más baja de los empleos que pueden llegarse a modificar con ser, digamos así, no en su totalidad reemplazables, pero sí reemplazables en ciertas medidas y ciertas categorías. Ahora bien, teniendo en cuenta toda la información teórica que hemos referenciado hasta el momento, ¿cuál sería el aplicativo de la misma? O sea, los datos son muy positivos, digamos así que la automatización y el aumento de la productividad es algo bastante positivo para las industrias y también para muchos trabajadores porque aliviana las cargas. Pero ¿cómo se ve ejemplificada esta categorización de la reducción de los trabajos? En ese entonces nos tomamos la molestia de preguntarle a abogados de cercanía, ya que nuestra área de estudio de los tres integrantes del grupo es el derecho, cómo se aplica o cómo se ve hoy en día la automatización de las inteligencias artificiales en las firmas. Básicamente, pues el trabajo, o digámoslo así, la materia prima que sea una persona que se ve perjudicada seríamos nosotros los jóvenes, que sería un abogado junior, pero no del todo. ¿Por qué? Básicamente, un abogado junior que antes se podría dedicar efectivamente a lo que llaman patinar, que es la organización de archivos, tener en cuenta las fechas de las demandas, cuándo van a caducar los plazos y redactar acciones de tutela o documentos pequeños.
son tareas que puede hacer el chat GPT o digámoslo así, cualquier inteligencia artificial que tenga el formato de ChatGPT, que sea un modelo de lenguaje interactivo. En ese entonces se implementa de manera que hagan las plantillas, de que hace el documento, dándole los temas, digámoslo así, en el tema de contratos, la mayoría de las plantillas que te otorga el ChatGPT más los temas específicos del contrato son muy buenos, por ende no se necesita ya estar supervisando un abogado junior en torno a sus documentos, lo cual libera la carga de los abogados importantes o los abogados senior, sino que también pues modifica, digamos así, el rol de un abogado junior y lo vuelve a él el supervisor de esa clase de trabajos. No necesariamente lo va a hacer apartar, sino que va a subir el nivel de complejidad de sus tareas y también pues, le va a liberar la carga de este tipo de trabajos, lo cual le mejora su ambiente laboral y su futuro laboral porque va a empezar a desarrollar, digamos así, tareas más complejas en un plazo más corto, medianamente más corto. Bueno, pero ¿qué podemos concluir de todo esto? O sea, ¿cuál es el grueso de este aplicativo? La verdadera consecuencia que sí tiene que tenerse muy en cuenta ante la inteligencia artificial y no se debe polarizar porque dentro de todo es algo positivo y al fin y al cabo es algo que terminaría pasando con la evolución humana, que es que la educación y tanto como la preparación de los jóvenes para los ámbitos laborales va a ser mucho más extensa y compleja. En ese entonces, ¿cómo se ejemplifica, cómo se utiliza la inteligencia artificial en derecho, cómo se automatiza los procesos en el derecho? El resultado es más o menos lo mismo en un trabajo industrial o un ámbito laboral, digámoslo así, menos sedentario que el derecho. Porque sencilla y llanamente los campos sencillos, los campos en los que nos ocupa tiempo y eficiencia, serán campos que serán de la materia complementaria a la cual es la inteligencia artificial. En ese entonces, los humanos nos veremos obligados, y sobre todo los jóvenes se verán obligados, a tener un mayor nivel de experticia en ciertas áreas específicas. Y al fin y al cabo, las especializaciones y todos los márgenes de educación que especialicen a la gente en materias primas importantes, ya sean tecnicismos de la propia materia a la cual estudia, o ya sea, digámoslo así, áreas específicas de la industria en la cual trabaja, llevarán a un desarrollo potencialmente mejor para la educación, pero inevitablemente más complejo. Cuando pensamos en inteligencia artificial en el trabajo, es común imaginar robots reemplazando personas o software haciendo lo que antes hacíamos nosotros. Y sí, algo de eso está pasando. Pero también está ocurriendo algo que muchas veces no se menciona, lo suficiente, la creación de nuevas oportunidades laborales. ¿Cómo así? La llegada de la IA no solo transforma los empleos que ya existen, sino que también está dando vida a nuevos roles. Hoy en día se necesitan entrenadores de sistemas de IA, analistas de datos, ingenieros de prompts, curadores de contenido automatizado e incluso especialistas en ética de IA. Y no es ciencia ficción. Según ADECO Colombia, la demanda de estos perfiles está creciendo, especialmente en sectores como la salud, la finanza y la educación. Son trabajos que requieren una combinación de habilidades técnicas y humanas. Porque sí, detrás de cada algoritmo hay decisiones humanas. ¿Qué datos usar? ¿Cómo interpretar resultados? ¿Cómo asegurar que no hay sesgos? Todo eso requiere criterio, pensamiento crítico y responsabilidad. Y lo mejor es que hay esfuerzos concretos para ayudar a más personas a prepararse. Un gran ejemplo es la iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, que junto a IBM lanzó cursos gratuitos en inteligencia artificial y programación web. Son más de 4.800 cupos para capacitar a quienes hoy están por fuera de este mundo tecnológico. Una forma muy concreta de cerrar brechas y laborales y abrir nuevas puertas. Y aquí algo muy importante. No hay que ser programador para entrar en este campo. Muchas de estas nuevas profesiones necesitan creatividad, comunicación, habilidades de análisis o incluso formación en áreas como filosofía, educación o derecho. Pero más allá de los datos y las iniciativas, lo que realmente muestra el impacto de la IA en el trabajo son las historias reales. Personas que ya están viviendo esta transformación y que decidieron adaptarse. Te voy a contar dos casos muy claros. El primero, en este caso,
es Juan. Juan es un técnico industrial que trabaja en procesos repetitivos. Luego de capacitarse en el uso de robots colaborativos, esos que no reemplazan al trabajador, sino que trabajan con él. Su día a día cambió completamente. Hoy programa esos robots. Su productividad aumentó y sus condiciones laborales mejoraron. El segundo caso es el de Laura, contadora. Empezó a usar herramientas de inteligencia artificial para automatizar tareas como la organización de documentos o la conciliación de cuentas. El resultado, ahora puede dedicar más tiempo a lo que realmente importa, el análisis financiero estratégico, que es donde aporta más valor. Estas historias demuestran algo fundamental. La IA no es necesariamente una amenaza, puede ser una palanca de crecimiento profesional, si se usa con la actitud y la formación adecuadas. Entonces, más allá del miedo al cambio, vale la pena preguntarnos qué podemos hacer para prepararnos para este nuevo entorno laboral, porque la inteligencia artificial no es solo una herramienta, es una oportunidad. Y si la aprovechamos bien, puede llevarnos a un trabajo más humano, más creativo y con mayor impacto. Ya acercándonos al final de este video, el tercer argumento que se tendrá en cuenta será la ética y la responsabilidad en la implementación de la inteligencia artificial. La implementación de la inteligencia artificial debe ir acompañada junto a un marco ético, regulatorio que garantice la responsabilidad en su uso. Un estudio de Microsoft en conjunto con la Universidad Carnegie Mellon advierte que el uso excesivo de inteligencia artificial en tareas rutinarias podría llegar a deteriorar las habilidades cognitivas de los trabajadores humanos. La investigación ya mencionada se basó en encuestas a 319 trabajadores de distintos campos, como la educación, artes y administración. Son tres campos un poco distintos entre sí, por lo que el estudio abarca una gran población. En este estudio se les pidió que expusieran 3 ejemplos de la manera en que ellos utilizan herramientas de inteligencia artificial en sus respectivos trabajos. Además, se les preguntó sobre otras cuestiones, como por ejemplo, el esfuerzo que hubiesen tenido que realizar de no tener disponibles estas herramientas de inteligencia artificial. Citando el estudio, se dice que si se utiliza de forma inapropiada las tecnologías, en este caso la inteligencia artificial, podría llegar a causar deterioro en las facultades cognitivas del ser humano que no tienen otro motivo sino ser preservadas. Además, una ironía clave que se presenta en cuanto a la automatización es que al mecanizar las tareas rutinarias que ya se han mencionado, los usuarios dejan de realizarlas, es decir, su musculatura cognitiva se debilita. Es decir, es como una persona que es muy fuerte y suele ir al gimnasio, pero de un momento a otro deja de ir al gimnasio, pues deja de ejercitar sus músculos. Estos músculos se irán deteriorando, irán perdiendo tamaño, irán perdiendo capacidad de ejercicio y finalmente pues no podrán cumplir con la labor que antes realizaban. Es decir, se dejan atrofiados. Además, los investigadores afirmaron que los datos arrojados en esta información, en esta investigación, denotan un cambio en el esfuerzo cognitivo de los trabajadores. Es decir, en lugar de ejecutar su tarea como solían hacerlo cotidianamente, al basarse o al recostarse un poco sobre las inteligencias artificiales o distintas tecnologías, el esfuerzo cognitivo es menor. Sorprendentemente, al mismo tiempo que la inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia, también puede reducir ese juicio crítico, sobre todo en tareas de menor riesgo y responsabilidad, que caracterizan al ser humano. No podemos dejar un juicio crítico en manos de una tecnología, de una inteligencia artificial. La base de un juicio crítico es la objetividad, una crítica, válgase la redundancia, pues ya en su nombre se menciona, y hacia dónde vamos como sociedad si estamos dejando los juicios críticos a una herramienta tecnológica. Pero bueno, además de esto,
La brecha de género en el campo de la inteligencia artificial es preocupante, ya que según la UNESCO, solamente el 22% de los profesionales en inteligencia artificial a nivel mundial son mujeres, lo que podría estar conduciéndonos a un sesgo en los sistemas desarrollados. Es fundamental que empresas, gobiernos y la sociedad civil trabajen en conjunto para poder llegar al establecimiento de políticas inclusivas, pero sobre todo éticas que guíen el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en el campo laboral. Ya por último, y como conclusión central, debemos ver nosotros a la inteligencia artificial no como una amenaza, ya que no es esto, sino como una herramienta, una ayuda poderosa que, de ser implementada con responsabilidad y con ética, además de conocimiento previo, podrá mejorar nuestras vidas laborales y nuestra vida en general en dimensiones inalcanzables o nunca antes imaginadas. La clave está en la información continua, en la información y en la formación más que todo, informarnos para entender la inteligencia artificial, saber qué es, saber cómo utilizarla y cómo desarrollarla para nuestras necesidades en el ámbito laboral. La adaptación y la colaboración entre humanos y máquinas es lo que se debe realizar. Al abrazar la inteligencia artificial con una mentalidad más abierta y proactiva, será posible que construyamos un futuro laboral más inclusivo, eficiente y satisfactorio. Tenemos que entender que la inteligencia artificial no viene a reemplazarnos, sino a impulsarnos hacia nuevas fronteras de innovación y crecimiento. Y ya por último, respecto al tema mencionado sobre la formación en cuanto a inteligencia artificial y la educación, no se debe pensar en la inteligencia artificial y educarse sobre esta como algo muy complicado, algo muy complejo, algo costoso, no solamente económicamente, sino también de inteligencia, mentalmente, cognitivamente, pues la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito de Bogotá, en alianza con la compañía de tecnología IBM o IBM, lanzaron una convocatoria en un programa que busca capacitar a casi 5.000 ciudadanos que estén interesados en aprender sobre inteligencia artificial, desarrollo web y demás, por medio de una plataforma de metodologías hábiles de la compañía IBM. De acuerdo a lo consultado en esta página, la oferta de capacitaciones dice que las personas podrán acceder a cursos totalmente gratuitos, por lo que ya se rompe un poco con ese esquema, con esa barrera que se pensaba de que la inteligencia artificial y su educación podría llegar a ser costosa. El curso es totalmente gratuito, donde además las personas podrán interactuar con profesionales de IBM en sus plataformas. Estos espacios serán idóneos, dicho en palabras textuales por la Secretaría, serán idóneos para comprender las oportunidades, retos y dinámicas del sector tecnológico. Esto será de gran ayuda para la ciudad, para los ciudadanos, ya que permitirá ampliar posibilidades en el mercado laboral. Entonces ya estamos viendo que cuando el humano trabaja de la mano con la inteligencia artificial, se llega a nuevos rumbos y nuevas dimensiones del ámbito laboral. Estos cursos están disponibles para residentes en Bogotá y para mayores de 18 años. Hay otro tipo de cursos. Esto es para gente, digamos que sin experiencia, gente que quiera capacitarse en eso. Pero hay otros que son intermedios, en los que se requiere un poco de conocimiento previo, en los que será dirigido a personas con estudios técnicos o experiencia en programación. Y los requisitos que se deben tener es simplemente tener un dispositivo electrónico con conexión a internet y un correo electrónico activo, además de pues, tener conocimiento previo, ya sean estudios técnicos o experiencia en programación. Con lo que cuenta este último curso es con fundamentos de inteligencia artificial, fundamentos digitales como tecnologías emergentes y metodologías ágiles, fundamentos de ciberseguridad, ingeniería de inteligencia artificial, desarrollo web con Python y demás. La conclusión general es no ver a la tecnología y a la inteligencia artificial como una amenaza para la mano de obra humana, sino como una herramienta que nos ayudará, que siendo utilizada correctamente, éticamente, responsablemente, pero sobre todo con conocimiento sobre ella,
nos llevará a cosas que jamás hemos imaginado, sacará la mejor versión de nosotros, tanto como humanos, como seres sociales, de ser usado con responsabilidad, obviamente, pero sacará lo mejor de nosotros como seres humanos, seres sociables, tanto como eh, una persona más dentro del campo laboral de una localidad, de una ciudad, del municipio, del departamento, del país y del mundo entero, porque al fin y al cabo lo que busca la inteligencia artificial es que de la mano con los humanos forme y capacite ciudadanos globales.